Como sabéis, empezamos la semana pasada y tenemos estos temas que se están tratando en los equipos de conexión. La semana pasada hablamos de relaciones, relacionando sabiamente con los demás, con esos puntos que compartió Abraham, con una sabiduría pura, pacífica, amable, recordáis también, benigna, misericordiosa, buenas obras y también sincera, ¿no? Y hoy tocaría hablar de ese segundo, tratando con nuestra ira y con la ira de los demás. Un tema muy interesante. No estamos aquí simplemente por una lección teórica. Dios no te congrega para que simplemente te quedes con tu conciencia tranquila de que has venido al culto, sino que Dios nos enseña. Y hoy vamos a hablar de algo que creo que nos afecta a todos en mayor o menor medida. Y si no te afecta a ti, afecta a los demás. Y si afecta a los demás, te afecta a ti, porque tú vives con los demás. Que es tratando con la ira, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que hay personas difíciles. Y no te des demasiada prisa a mirar o pensar en Antonio, en Juan o María, sino a lo mejor solamente hace falta que te mires al espejo para encontrar una persona difícil. Y si tenemos personas difíciles, y a veces somos nosotros mismos, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a tener problemas de relación. Y vamos a tener problemas de relación, concretamente vamos a hablar en esta mañana acerca de la ira. ¿Cómo se manifiesta la ira? No siempre se manifiesta igual. A veces tenemos prejuicio del prototipo de manifestación de ira, pero tiene varias manifestaciones, veremos algunas de ellas, ¿verdad? ¿Y cómo se puede tratar? Porque también queremos saber cómo se puede tratar con la ira, ¿no? Especialmente con aquellos también que nos provocan esa ira. Hay algunos datos que quiero subrayar rápidamente acerca de la ira. Son datos que se manejan, estadísticas. Se dice que la mujer pierde los papeles como unas 3 veces por semana. Pero esa estadística dice también que el hombre lo pierde 6 veces por semana. No sé si estáis de acuerdo. Las mujeres se enojan más con las personas y los hombres con las cosas. Las mujeres son más de relación. También esta estadística dice que las mujeres son más verbales a la hora de la ira y los hombres son más físicos, ¿no? Y aquí ya podemos entrar en algo serio, ¿no? Que es el tema del maltrato también, en algunos casos, ¿verdad? Escuchamos con relativa frecuencia, con desgracia, ¿verdad? Pues estas personas que agreden a su mujer, que también le habrá al contrario, que alguna mujer pegue al hombre, seguro que lo hay, pero la mayoría es al contrario, ¿no? Entonces, se dice también que las mujeres son más verbales y el hombre lo hace más físicamente, ¿verdad? También se dice que las personas con las que más nos enojamos suelen ser con las que más amamos. Y esto es una paradoja, una contradicción, ¿verdad? A veces hacemos más daños y nos hacen más daño las personas a las que amamos. Fijaros qué importante es el tema de manejar la ira, ¿no? Se dice también que hay como 51 enfermedades que tienen que ver con la ira. ¿Te lo has pensado? No es tan sencillo la ira, no simplemente enfadado y no. Eso también produce efectos dentro de nosotros, ¿no? Se dice que 51 enfermedades. Es lo que a veces se llaman enfermedades psicosomáticas. Se atribuyen a la ira. Vivir en el cielo no vamos a tener problemas de ira, pero es que no estamos en el cielo todavía. Aunque sintamos la presencia del Señor, no estamos en el cielo. ¿Verdad? Nos vamos a mover con problemas, con situaciones, con personas, con carencias, con muchas cosas, ¿verdad? Personas difíciles. Otro punto importante, que la ira no siempre es una respuesta inapropiada, ¿no? Hay veces que tiene dentro también un encaje, la ira controlada y la ira descontrolada, ¿no? Hablaremos un poquito de esto. Hay veces también que la ira también puede ser una respuesta, ¿no? En la Biblia aparece 375 veces que Dios se enojó. Ahora, nadie coja esto como una excusa, porque hay mucha gente que coge esto, ¿no? Decir, no, Jesús cogió un esto de cuerda y echó, y claro, yo también cojo allí, tiro los platos y tal. Hay una diferencia. Jesús nunca se enojó por sí, sino lo hacía para defender la santidad, la obra del Señor. No vemos a Jesús nunca cuando le escupieron en la cara, sacando la espada como Pedro, o cogiendo una piedra y enfadándose. ¿Vemos esto en la Biblia? ¿Verdad que no? No vemos a Jesús, ¿verdad? Cuando le pegan una patada o le insultan o le crucifican, que Él manda un rayo, Padre. No vemos a Jesús así. Entonces, mucho cuidado con esa interpretación de lo que es la ira, en el sentido que Jesús en momentos muy puntuales lo expresó, ¿verdad? Esto es importante, porque somos muy dados, ¿verdad?, a
a manipular. Yo soy el primero que tengo que tener cuidado de interpretar correctamente lo que es la palabra del Señor. Así que la ira no es siempre una respuesta inapropiada, ¿no? Es bueno tener ira contra las injusticias, cuando hay el tema de racismo, cuando hay el tema de codicia, violación, en fin, cosas que nos deben de hacer movernos, ¿no? Pero fijaros que no tiene nada que ver con defender lo mío, que es lo que usamos normalmente. No, es que yo tengo razón, es que tú me has quitado, es que tal. Ahí usamos la ira. Y no tiene nada que ver con el principio saludable que vemos en Jesús. Hay cosas que deberían hacernos enojar de forma correcta. Efesios 4:26, la palabra de Dios. Ahora vamos a la palabra de Dios. Lo otro eran algunos información de estadística. Ahora sí dice la palabra de Dios. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ahí nos habla de dos cosas importantes. Nos habla que cuidado con la ira, cuidado, que no sea una excusa. Y luego también dice, no se ponga el sol. ¿Qué quiere decir que no se ponga el sol? ¿Que vamos a parar el sol? ¿Que si yo me enfado el sol se va a parar? No. Que no se ponga el sol significa que viene la noche, ¿verdad? Pero eso significa que si yo en un momento puedo tener esa ira, tengo que tener mucho cuidado, porque la ira es como un pasajero que se sube y se queda dentro de ti. Y es cuando causa problemas. Esas enfermedades que decimos no pasa porque uno se enoja en un momento, sino aquí lo que está diciendo es que cuidado. Porque si pasa la noche, y ponemos el ejemplo típico de esposo y esposa, ¿verdad? Que podemos discutir en un momento determinado, pero cuidado, cuando llega la noche, que nos llegue un día, otro día y otro día y estamos enojados, no nos hablamos. No le hablo porque ella no me habla, porque yo... Hay cuidado, porque ahí estamos dejando que se ponga el sol un día, otro día y otro día. Esto es muy importante, ¿verdad? Cuando alguien te hace perder los papeles, se vuelve más fuerte que tú. Así que no lo veamos como un síntoma de fortaleza, la ira, no, al contrario, es un síntoma de debilidad. Tenemos ahí en Proverbios 25-28, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, la ira, de alguna manera, nos hace perder los papeles, nos hace ser menos fuertes y nos hace ser más vulnerables. Porque perdemos las nociones, decimos cosas que luego hacen daño y que luego nos arrepentimos, ¿verdad? ¿Os ha pasado alguna vez? Entonces es importante lo que dice este versículo de Proverbio, que en una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y eso es lo que sucede con la ira, ¿verdad? También una persona sabia se queda tranquila ante el insulto. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. A eso me refería antes. Jesús no hizo nunca caso de la injuria, ¿sí o no? Cuando hizo aquello del templo no estaban insultándole a él, era lo que estaban haciendo con la obra del Señor, el tema de mercadería y todo eso, ¿no? Así que esto lo dice la palabra, que el necio rápidamente da a conocer su ira, mas el que no hace caso, ¿no?, de esas injurias es prudente. Así que, hermano, ¿verdad? Tenemos ahí también un reto en la palabra del Señor. Y es mejor tener autocontrol sobre tus pasiones que cualquier otro tipo de autoridad. 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fijaros qué importante. A veces puede que tomar una ciudad o enseñorearte de tu espíritu puede que sea más fácil, pero el tema de controlar la ira es muy importante. Y yo muchas veces lo he podido comprobar y lo sigo comprobando. La presencia del Señor es fuerte en nosotros cuando estamos humillados delante de Él, cuando estamos en una actitud correcta. Pero cuando simplemente nos dejamos llevar por la ira, esa ira que estamos hablando, un poco egoísta, ¿verdad?, que defendemos lo nuestro, inmediatamente sentimos que se nos va la paz, se nos va el gozo, se nos va la persona que nos está escuchando, se nos va todo, se estropea todo. Es que se estropea mucho esto, el tema de la ira, ¿verdad? Entonces tenemos que ser, como dice la palabra del Señor, tardo en airarse, tenemos que ser imprudentes. La ira no siempre se expresa de la misma manera, como decía antes, ¿verdad? No todos lo expresan de la misma forma. Pero vamos a hablar en esta mañana también rápidamente de 4 tipos de iras. Los explosivos. No tienes duda de que es gente difícil, ¿verdad? Porque son gente que se vuelve loco, que enseguida pues se vuelven agresivos, maldice, gritan, dicen cosas, ¿verdad? Barbaridades. En la Biblia tenemos el ejemplo de Caín. Ese primer asesinato que aparece en la Biblia, que fue cuando Caín mató a Abel. En Génesis 4:5 dice la palabra del Señor que se ensañó Caín en gran manera. No es que le mató así envenenándole o de una forma suave, no, es que se ensañó, dice la palabra, estaría lleno de ira.
Y estaba lleno de ira porque posiblemente envidiaba, por lo que sea. Hay 40.000 motivos que podemos llegar a la ira. Así que el primer ejemplo que tenemos en la palabra del Señor de ira es el caso de Caín. Y fijaros dónde llegó Caín. Qué peligrosa es la ira, hermano. Qué cuidado tenemos que tener con ella. Así que las personas que tienen este tipo de ira inmediata, igual que son explosivos, también pueden ser explosivos para arrepentirse. Explotan y de pronto dicen, perdóname y tal, y todo esto. Pero claro, eso es un problema porque tú ya has explotado. ¿Y qué haces ahora? ¿Recoges los trozos? Hombre, está bien, mejor recoger los trozos que no seguir explotando. Pero no es una justificación, no es la solución decir yo soy muy explosivo, pero también soy explosivo para arrepentirme. No es la solución. Porque ya has hecho un daño, ¿verdad? Y eso yo también lo he vivido y lo podemos vivir en mayor o menor medida cada uno de nosotros, ¿no? Hay otro tipo de ira, la silenciosa, que es lo contrario a lo anterior, exactamente lo contrario, ¿verdad? No explotan, sino que lo que hace es que se calla. Y eso es malo también. No sé qué es peor. Yo no sé qué es peor. Tú le preguntas, ¿estás enfadado? No, yo no, ¿verdad? Yo sí. ¿Ha pasado alguna vez? No estoy enfadado, ¿verdad? Van tragando su ira, se la van tragando, porque si no la expresas te la estás tragando. ¿Sí o no? Y entonces, claro, te la estás llevando para adentro, estás dejando que esa ira esté dentro y tu estómago empieza ya a tener consecuencias, la presión arterial te sube, lo que decíamos de las enfermedades, ¿verdad? Empieza a subirte la tensión, tienes ya dolor de cabeza, tienes contractura, te duele todo. ¿Estás enfadado? No. Es esa ira, la misma, lo que pasa es que está hacia adentro, no explota hacia afuera, ¿verdad? Jeremías es un ejemplo, se dice que es el profeta llorón, ¿no? Y el texto que habla que ay de mí y tal, en lugar de expresar, ¿verdad? Pues la indignación sobre ese pueblo, él se lamentaba, se quejaba, se lo guardaba dentro y era el llorón, siempre estaba llorando, ¿no? Entonces, el no expresarlo tiene un problema y es que te va comiendo por dentro. Porque la ira no es un pasajero neutral ni agradable de buena conversación. La ira es un pasajero que te va destrozando, te va comiendo en todo tu interior. Los mártires, pobrecito, ¿no? Este es otro tipo de ira también, que esta es muy sutil, ¿no? Les encanta celebrar sus penas, ¿no? Y tienen que autocastigarse, ¿no? Ellos mismos, pues yo soy, a veces pues lo hice mal, todo es mi culpa. Pero en el fondo lo que hay es eso, es una especie de sentimiento de mártir, ¿no? Tú eres el peor, eres el más desgraciado, eres la persona más desgraciada del mundo. Si tienes esa actitud, ¿cómo te va a bendecir Dios si te crees que eres la persona más desgraciada del mundo? La principal señal de este tipo de personas es la depresión. Y yo, cuidado, yo este tema ya lo conozco por el tema de mi trabajo, ¿no? Profundamente, y sé que no es tan sencillo, pero uno de los factores es esto. Yo soy el mártir, yo tal, y es la depresión. Y proyecta la ira contra sí mismo, ¿verdad? Y termina deprimiéndose. Todos están contra mí, todo sale mal, yo... En fin, ese sentimiento de mártir, ¿no? Hay un ejemplo que dice que un joven de 21 años, recién casado, había como 6 meses que se había casado, entró en una depresión y fue al psiquiatra. Y el psiquiatra le hizo una pregunta que no es muy habitual, ¿no? Diré, ¿por qué me preguntas esto? Y el psiquiatra le preguntó, a lo mejor conocería, porque los psiquiatras lo que hacen también, aparte es escucharte, escucharía toda su historia y le dijo, ¿tú estás enojado? Y él se quedó así diciendo, ¿qué me estás preguntando? Yo vengo aquí para que tú me cures. Me he casado hace poco. Y él dijo que no. Pero el psiquiatra insistió, ¿no? Y terminó reconociendo que estaba enojado desde el primer día de la luna de miel con su esposa, en ese caso, ¿no? Después de que él insistió, de que él indagó. Entonces, a veces este tipo de ira es muy difícil porque tú te lo estás guardando. A lo mejor tú te engañas a ti mismo pensando que no tienes ira, pensando que no es ira, que es otra cosa, que es culpa de la otra persona. Pero en el fondo es ira que la tienes dentro de ti, ¿verdad? Y el ejemplo bíblico tenemos también al hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo. Sabéis que el hijo pródigo hay 2 hermanos, ¿no? Siempre se habla del hijo pródigo, pero había otro hijo que se quedó. Dice la palabra que ese otro hijo, cuando vino el hijo pródigo, ¿verdad? Claro, una cosa es el padre, que se alegra, era consciente de lo que estaba pasando, que dijo, este era muerto y ahora vive. Pero el hermano, que había estado allí fiel, que no se había gastado el dinero, que había estado haciendo su trabajo y a lo mejor parte del otro que se había marchado, dice que se enojó. Y cuando el padre dice, vamos a celebrar esta fiesta, vamos a poner un anillo, dice que el otro hijo se enojó y no quería ni entrar. Es otro tipo de ira.
distinta. No se puso allí a... No. Y dice que tuvo que salir del país y dijo, mira, pasa, ven, porque lo que ha pasado es esto. Entiéndelo, lo que ha pasado es esto. Tú tienes todo. No tienes que enojarte. Y así ejemplos en la palabra del Señor. Así que hay ejemplos también de personas mártires, ¿verdad?, que se sienten, en lugar de expresarlo, él se escondía allí, no quería celebrar aquello, pero el Padre enseguida se dio cuenta. Y podemos tener algún familiar, y todos conocemos personas, ¿verdad?, con estas diferentes características, y no uno de nosotros, ¿verdad? Y luego tenemos también, por último, de las 4, son las personas manipuladoras. Son esas personas que su lema es no te enoje, sino véngate. La venganza. Es otro tipo también de ira. La venganza, hemos hablado de Caín también, ¿no? Pues él, de alguna manera, había esa ira de envidia, pero también era una especie de venganza. Y hay personas que te dicen esto, ¿verdad? Tú nos intentas manipular, no te van a decir a la cara lo que están pensando, pero luego, cuando tengan la oportunidad, te van a dar el palo. Porque en el fondo hay una ira. Y este tipo de personas también están en la sociedad. Y podemos también ser algunos de nosotros, ¿verdad? Hay cristianos que son muy buenos en este tipo de ira, ¿no? Te dicen, es que me dolió en el corazón, o es que, yo qué sé, te dicen frases así muy religiosas, pero que en el fondo lo que está diciendo es que dentro de sí tiene ira hacia algo que tú has hecho, o que entienden que tú has hecho, ¿no? Que a lo mejor, en lugar de decir, pues mira, sinceramente, pues, aquello que hiciste concretamente, pues no lo vi bien o no me siento. Y a veces son lenguajes religiosos que utilizamos, ¿verdad?, para esconder nuestra ira. Yo no tengo nada. Conozco personas así, ¿verdad? Y generalmente son personas que su vida espiritual se frena. Porque cuando eso está dentro de ti, no importa si tienes razón o no, lo he dicho muchas veces, la ira en ese tipo, ¿verdad?, cuando está dentro de ti, no importa si tú has tenido razón o no. Eso no es lo importante. Lo importante es que tú lo tienes guardado. Es posible que tú y yo tengamos razón alguna vez, pero hay muchas veces que nos equivocamos. Pero cuando hablamos de Jesús, nunca se equivocó. ¿Te imaginas esto? Nunca se equivocó. Eso quiere decir que tuvo que estar delante de situaciones muchísimas veces, muchas reflejadas en la Biblia, ¿verdad?, donde él tuvo que tragarse los errores de los demás. Tuvo que tragarse el enfado de los demás. Tuvo que tragarse la ira de los demás. Pero él nunca lo guardó en su corazón, ¿sí? Hemos hablado de la gente que le escupió, pero tenía un discípulo que era Judas. Y él sabía quién era Judas, sabía que le iba a traicionar. Cosas que yo no entiendo, ese amor de Dios tan tremendo. Aun sabiendo eso, ¿verdad? Aun sabiendo eso, yo estoy seguro que la ira no estaba en el corazón de Jesús sobre Judas. No estaba seguramente, no estaba. Así que él, que era perfecto, ¿verdad?, que tenía muchos motivos para no guardar la ira, ¿cuánto más nosotros, verdad? Tenemos que tener cuidado con este tipo de ira. Así que recordar estos 4 tipos: explosivos, mudos, mártires y manipuladores. ¿Cómo desarmar esto, verdad? ¿Cómo lidiar con este tipo de... Cuando tenemos ira, tenemos que, sobre todo de una forma práctica, calcular lo que sería el coste de la ira. Porque siempre que hay ira se destrozan cosas. Te destrozas tú y destrozas a los demás, con lo cual hay un coste. Cuando tú tienes una colisión con otro coche, algo pasa. Puede ser más grande, menos grande, pero algo se rompe. Entonces la ira siempre rompe cosas. La rompe dentro de ti o la rompe en los demás. La rompe en la familia, la rompe en las iglesias, la rompe en tu trabajo, la rompe con un vecino. Entonces uno tiene que pensar que cuando tenemos esa ira hay unas consecuencias, hay un coste. Pero hay muchos textos en la palabra del Señor, Proverbios 29, 22, 15, 18, 14, 19, 14, 27. Y todos estos textos nos hablan acerca de lo terrible de la ira, ¿no? Cuidado si eres con Proverbios 29, 22, causa muchos problemas. Así que si yo me enfado, me estoy metiendo en un problema. Y no solamente un problema, sino que me va a llevar a pecar también, ¿verdad? Me va a llevar a pecar. Así que es importante que cuando alguien empiece a sacarte de sus casillas, pienses, ¿voy a pecar o voy a decidir no pecar? Piensa esto. Proverbios 14, 29. Cuando alguien te intente sacar de tus casillas, piensa esto. No piensa si tienes razón, si no tienes razón. Piensa, ¿voy a pecar o no voy a pecar? Si decido no pecar, no voy a dejar que la ira me domine, que la ira me salga, ¿verdad?, en ninguna de sus manifestaciones. Así que una de las maneras es calcular, ¿verdad?, que cuando yo me enfado, tiene un precio, tiene unas consecuencias. Lo primero que tenemos. Así que no es rentable. No es una opción, no es una alternativa dentro del cristiano.
Y yo no digo con esto que ya automáticamente quede erradicada, pero sí que aprendamos. Estamos en la escuela para esto, para aprender y saber que cuando venga, porque va a venir a nuestra vida en sus diferentes manifestaciones, lo pensemos antes de dejar que eso corra, ¿verdad? Lo segundo también es que mirar más allá de las palabras. Normalmente escuchamos esas palabras, pero en el fondo tenemos que mirar un poquito más allá. ¿Por qué la persona me habla así? ¿Por qué está hablando así? La mayoría de los casos, cuando alguien está haciendo con su ira, generalmente suelen ser personas que han sido heridas y son personas que de alguna manera no han tenido ese amor. En general hablo, luego puede haber gente muy perversa, pero en general, en muchas ocasiones, ¿verdad? Eso pasa con tu cónyuge, no piensa que te odia porque tu mujer se enfada contigo o tú con ella. No hablo de violencia física, hablo de enfado. Estoy seguro, como decía antes, ¿verdad?, que en el fondo no lo tomes como que te odia. El otro día mi mujer me regaló un cartelito, así que lo tengo en el despacho, que me hizo mucha alegría, ¿no? Pone que lo más bonito de la casa es con quien la comparto. Me lo regaló, así que digo, muchas gracias por esto, ¿no? Entonces, piensa esto, hermano y hermana. A veces cuando tú discutes con tu esposo o con tu esposa, no siempre es porque te odia, o la mayoría de las veces seguramente que no. Y no sencillamente porque ha sido herido, hay algo que está, ¿no? Y entonces es una oportunidad para mirar un poquito más allá de las palabras. No solamente decir, bueno, yo no respondo igual, sino que piensa también que posiblemente esa persona ha sido herida en algo. Que no es una justificación, pero bueno, sí nos sirve también como información para saber que no es que nos odie, sino sencillamente es eso. Los psicólogos dicen que cuando te llenas de ira, hay que descargarla y te sentirás mejor. Pero hay un problema con eso y es que no funciona, ¿no? Porque nosotros no tenemos una fábrica de amor dentro de nosotros. Sí tenemos una fábrica de ira. Porque si yo me enojo, sí, el psicólogo me dice, bueno, pues descárgala, vale. Pero a la hora estoy otra vez con más ira. Tengo una caja de ira o tengo como un bidón de ira o tengo ahí una fábrica de ira, como decía antes, ¿no? ¿Verdad? Entonces no es la solución, pero no es la solución real, ¿no? Porque enseguida volverá. Pero lo que la Biblia nos propone, ¿verdad?, es que cuando nosotros tenemos esa violencia dentro de cada uno de nosotros, no solamente es decir, yo la voy a cortar, sino que tenemos que llenarnos con algo que es contrario a la ira. Y eso contrario, la palabra nos lo enseña, ¿verdad?, que es la palabra del Señor, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, cuando está dentro de nosotros, es gozo, paciencia, paz. El fruto del Espíritu, ¿recordáis cuál es el fruto del Espíritu? Los 9. ¿Hay lugar para la ira? No queda sitio. Entonces, esta es la respuesta. El psicólogo muy bien hace lo que puede, pero hay algo más definitivo, que es decir, yo quito eso y pongo en su lugar el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es la que ya no es tanto mi voluntad, sino es algo más fuerte que mi voluntad, que es el amor de Dios, el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí. Y esa es una solución más definitiva, ¿verdad? Así que, en tercer lugar, piensa antes de reaccionar, ¿no? Cuando alguien te quiere irritar, no respondas impulsivamente. No lo hagas rápidamente. Piensa, ¿verdad?, antes de reaccionar. Hay tres cosas, ¿verdad?, que siempre nos causan la ira. Una de ellas es que cuando tenemos ira, nos causan heridas. Te haces daño a ti mismo y te haces daño a los demás. La ira produce tres cosas. Herida. Produce frustración también. Te sientes frustrado y te sientes obligado, pues a lo mejor a pedir perdón, te sientes mal, luego te sientes mal. Así que la ira nos causa herida, nos causa frustración y de alguna manera también a veces la ira viene porque tenemos miedo a algo desconocido, algo que nos va a atacar, ¿no? Hay una frase de Thomas Jefferson, que era un teólogo, acerca de la ira. Él dijo, cuando estás enojado, cuenta hasta 10. Si estás realmente enojado, cuenta hasta 100. Tú habrás oído, antes de airarte cuenta 10. Bueno, es que hay veces que tenemos que contar 100, porque la ira, no es lo mismo parar un coche o algo que viene a 10 kilómetros por hora que a uno que va a 100 por hora, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que antes de reaccionar, porque es una utopía pensar que dentro de nosotros no va a haber ira, porque dentro de nosotros están todos los sentimientos, están la amargura, la envidia. Entonces, no, la envidia no, todo está dentro de nosotros, porque somos humanos. La diferencia es que eso nos está gobernando o eso está de alguna manera ahí controlado por el Espíritu de Dios
o sustituido por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que llegar, ese punto, cualquier tipo de pecado, ¿no? Nosotros lo podemos trabajar, dejar que el Espíritu de Dios trabaje para que sea sustituido por las cosas del Señor, ¿verdad? El cuarto punto, la solución es pedir perdón al Señor, por supuesto, ¿no? Porque si no reconocemos que la ira es mala, no podemos luchar contra ella, ¿no? Porque convivimos con ella, es que yo soy así. Y es cierto también que la ira se hereda mucho. O sea, si tú has escuchado a tus padres dar voces, tú vas a dar voces. A mí eso me ha pasado, ¿no? Y si tú has escuchado o has visto a tu padre que reacciona violentamente, tú vas a reaccionar violentamente. Esto generalmente se hereda. Por eso no solamente fijaros qué importante es no tener ira, aparte de todo lo que hemos dicho antes, sino que además estás creando un patrón para tus hijos si son pequeños. Van a dar voces también. Y todos sabemos, ¿verdad?, que cuando... Y eso me pasa también a mí, de pronto, ¿pero por qué estoy dando voces? Pum, 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 marcha atrás. O sea, ¿por qué? No somos sordos. Pero generalmente es así, ¿verdad? Uno se enfada, habla alto, el otro tiene que hablar alto, no le va a estar a menos altura. El otro habla más alto y el otro más alto. Y es una lucha de hablar más alto. Y ya vienen las discusiones, ya vienen las peleas, ¿no? Entonces, pensar que son patrones que transmitimos, los que sois papás, ¿verdad? Y mamás también, lo transmitimos a nuestros hijos. O sea, qué consecuencia tan nefasta, ¿verdad? En Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu, lo que hemos dicho antes, lo tenía apuntado aquí, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿verdad? Si tú tienes un pozo de agua de mala calidad, el que tú tengas algo que de alguna manera te ayude a sacar eso, es importante sacarlo. Pero lo que se trata es que tú cambies ese agua. Porque si no siempre, ¿verdad?, que tú saques esa ira, si dejas ahí en el fondo, si no tratas el fondo del problema, va a seguir saliendo ira, como decía antes, ¿verdad? Es una fábrica que está ahí. Entonces tenemos que cambiar el agua del pozo. Y ese agua solamente la puede cambiar el Espíritu de Dios. No hay ningún psicólogo. Un psicólogo puede ayudar acerca de cómo tener conducta saludable, cómo tener forma saludable, pero en el fondo, ¿quién cambia lo que hay dentro de mi corazón? ¿Quién lo cambia? Solamente Dios lo puede cambiar. Porque Él perdona todo mi pasado. Si mi amargura procede de algo que me hicieron en el pasado, de resentimiento, de cosas que he vivido, si alguien no me lo perdona, ¿cómo va a ser quitado? Siempre va a estar ahí. Pero solamente hay una cosa que perdona los pecados, es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos hace libre y coge el pasado y lo perdona y lo olvida. Y vuelve a decir, no significa que tú no te acuerdes, pero te acuerdas ya sin amargura, te acuerdas como algo que sucedió, como un dato. Y es muy distinto acordarte de algo como un dato que acordarte de algo como que te produce amargura. ¿Hay diferencia o no? Cuando no nos produce amargura, es que quiere decir que hay sanidad, que estamos sanando, que estamos trabajando a fondo, que Dios está trabajando a fondo con cada uno de nosotros. Así que, hermano, yo lo que quiero decirte, ¿verdad?, es que no tienes que seguir igual el resto de tu vida, no tienes por qué ser igual. Estamos delante de un Dios que es poderoso, que cambia corazones. Precisamente la necesidad que hay en el mundo tan grande de Jesús es esto, que cambie corazones, de gobernante, de familia, de persona, ¿verdad? Tanta violencia, tanto egoísmo, tanta maldad. Y no tienes que conformarte, ¿verdad?, con sencillamente yo veo eso en mí, sino Dios quiere cambiarlo, Dios va a trabajar contigo, quiere cambiarlo. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Tú puedes asistir a muchas escuelas bíblicas, puedes asistir a muchos talleres, puedes asistir a muchos eventos que hay cristianos, gente que va de evento en evento. Bueno, cada uno hace lo que quiere, pero en el fondo la solución no está en buscar algo que simplemente ponga como un remiendo, sino se trata de que tú dejes que el Espíritu de Dios trabaje en tu corazón. Y eso se termina con el quinto punto, sería basar mi identidad en Jesús. Yo no soy lo que los demás dicen. Yo no soy aquel que dijo tal cosa y me produjo una herida, porque no es verdad lo que dijo. Yo no soy lo que dicen mis compañeros de trabajo. No soy lo que a veces me ha dicho mi cónyuge, que me ha dicho que soy lo que sea. Mi identidad tiene que estar en Jesús. No soy lo que hago, soy lo que soy delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque Él me acepta tal como soy. Si tú estás preocupado por lo que piensan los demás, ¿verdad?, serás muy vulnerable a la ira. Porque depende de que escuche, te va a sentar mal o te va a sentar bien. Pero tenemos que trabajar en eso, ¿verdad?, que mi identidad sea el Señor. Así que necesitamos un trasplante de ese corazón, ¿verdad?, de transformar la ira en mansedumbre.
y todo esto, ¿no? Yo a veces me preguntaba, ¿no? ¿Por qué Dios no cambió antes el corazón de Moisés? Dice la palabra del Señor que Moisés, cuando estaba en Egipto con 40 años, era todo menos manso, porque cogió y mató a un egipcio, ¿verdad? Se enfadó con un egipcio porque estaba maltratando a uno del pueblo también de Israel y lo mató. No tenía necesidad de matarlo, lo he dicho muchas veces, simplemente con que la autoridad que él tenía lo podía mandar a la cárcel, pero lo mató. Y dice la Biblia que él tuvo que huir, sabemos la historia, y Dios estuvo trabajando 40 años con él. Y después de esos 40 años dice la Biblia que Moisés era la persona más mansa de la tierra. ¿Pero por qué Dios no lo hizo antes? 40 años sufriendo, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué Dios no cambió el corazón de Saúl, el rey Saúl? ¿Por qué no cambió el corazón de Pedro antes? ¿Por qué tardó tanto en cambiarlo? ¿Por qué tardó tanto en cambiar el corazón de Pablo? Porque Pablo perseguía a los cristianos, los llevaba a muerte. ¿Por qué no lo hizo antes? Y tampoco es que él cambiara, simplemente Dios le dio esa manifestación y él se dio cuenta, le dejó ciego, tuvo que estar ciego. Dios podía directamente haber cambiado el corazón. Ahora tienes un corazón de manso. No. Tuvo que estar ciego. Y esa ceguera, esa impotencia, ¿verdad?, le llevó a pensar, 3 días ciego, ¿verdad?, a pensar. ¿Por qué Dios no cambió el corazón de Satanás? Qué sencillo, ¿verdad? Los demonios no hubieran estado. Preguntas que nos podemos hacer. Y es sencillamente, ¿verdad?, porque hay algo, hermano, que Dios ha establecido, y es que somos seres que tomamos decisiones, somos libres. Nuestras decisiones, ¿verdad, hermano?, son las que realmente es competencia nuestra. Hay cosas que se escapan de nuestras manos, pero tú puedes decidir si quieres vivir con la ira o si quieres dejar que Dios cambie esa ira. Deja trabajar a Dios. No le presentes a Dios solamente una parte de tu corazón, preséntale todo tu corazón. A veces hacemos como con los niños, ¿verdad? Los que tenéis niños, pues sabéis que a veces, yo me sorprendo a veces, hay niños pequeñitos, bueno, los tenemos en casa con gaélico y todo, que cogen una tableta de esta o cogen un eso y se ponen allí a buscar así, ¿no? Pero estoy seguro que le permitimos eso, que juegue para acá, pero estoy seguro que si él o el niño se pone a entrar en la aplicación de ajustes, por ejemplo, ¿verdad?, que te puede transformar todos los ajustes, ¿verdad? Seguro que no les dejamos, ¿verdad que no, Abraham? No les dejamos que juegue un poquito. Y me viene a la mente esto, ¿no? A veces nosotros hacemos con el Señor igual, le dejamos nuestra vida, nuestra tableta, nuestro corazón. Señor, sí, toca ahí, juega a ser cristiano, a ser piadoso, juega conmigo, yo soy un cristiano, pero no le dejamos que entre en ajustes. Y tenemos que dejar que Dios entre en ajustes, para que toque todo aquello, toque el volumen, toque la intensidad del color, para que toque con qué estamos conectados, si con wifi o con no, para que tome el tamaño de la letra. ¿Dejamos que a Dios que entre en ajuste? ¿O solamente dejamos como los niños que jueguen, que toqueteen allí? Sino toquetea un poco mi corazón. Yo en esta mañana te propongo que dejes a Dios que entre en ajustes de tu vida. Que Él maneje. Dale la contraseña si tienes. Para que Él acceda a todo el software, lo que haga falta ahí, para que sea conforme a la voluntad de Dios. Que tú salgas con un ajuste perfecto. Un volumen perfecto. Un reflejo perfecto de lo que es Cristo. No oscuro, no raro, sino de bendición para los demás. ¿Quieres hacer esto con Jesús en esta mañana? ¿Lo quieres hacer? Vamos a orar un momento.